Recuerdo que cuando era más niño, más jovencito, el tiempo parecía moverse tan lentamente. Apenas podía esperar mi cumpleaños, reuniones especiales o eventos emocionantes. En la escuela me encontraba no prestándole atención a la profesora, sino al reloj que estaba en la pared. Enfocándome en cada segundo que pasaba en el reloj. Pero ahora que soy más grande, siento que el tiempo va volando. ¿Lo has experimentado? Alguien dijo que no. Ha sido mi experiencia que el tiempo ha volado. Que la vida parece tan breve. Un estudio recientemente mostró que la persona promedio vive alrededor de 80 años. Y entre estos años, de esos 80, se dice que pasamos un promedio de 26 años durmiendo. ¡Wow! ¿Quién durmió bien esta semana? Algunos, no todos. 7 años intentamos caer en el sueño. ¿Cuántos a menudo intentan de caer en sueño? Ok, creo que vi algunas manos adicionales. Un promedio de 13 años trabajando, 11 años frente a pantallas, podría ser el televisor o el celular, 4 años y 6 meses comiendo. ¿Quién comió bien esta semana? Ok, ya ahí hay más ánimo. Y después de considerar todas las actividades del ser humano, por ejemplo, la escuela, actividades sociales, ejercicio, se estima que queda un promedio de solamente 8 años y 2 meses para que las personas los utilicen como deseen. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Hoy te quiero invitar a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo puedes usar tu tiempo limitado de una manera sabia que honre a Dios? ¿Cómo puedes usar el tiempo? Nuestro sermón en este día se titula El tiempo es corto. Si podrían abrir sus Biblias en este momento al libro de Isaías. Isaías capítulo 38. Isaías 38. Descendiente de David, Ezequías fue el 13º rey de Judá. Durante su reinado, Asiria era el imperio dominante en la región, amenazando constantemente a las naciones más pequeñas. Isaías, como un profeta de Dios, tenía la autoridad para acercarse al rey, para transmitir mensajes proféticos directamente a él y ofreciendo también orientación personal y para su liderazgo. Ahora el rey en Isaías 38, el rey Ezequías, estaba a punto de recibir una noticia preocupante. Isaías 38, y les menciono que el pasaje de hoy se encuentra también en 2 de Reyes 20, 2 de Crónicas 32, pero hoy lo estaremos estudiando en Isaías 38, iniciando con el verso número 1. Isaías 38, verso número 1, también está en pantalla. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho el Señor, pon en orden tu casa porque morirás y no ¿qué? Vivirás. Wow. El tiempo es corto. Hace un mes me contactaron de mi escuela secundaria, de mi high school, para ayudar a planear nuestra reunión de 10 años. Al recibir esa llamada telefónica, lo único que podía pensar era: wow, estoy viejo. Para algunos de ustedes han pasado más de 10 años desde que te graduaste de la secundaria.
Y quizás como yo, nunca te hubieses imaginado que su vida estaría donde está en el día de hoy. Tantos años después, quizás te has dado cuenta de que Dios es el maestro del tiempo. Dios es el maestro del tiempo. ¿Cómo así? Bueno, en el texto que hemos leído, vemos que el Señor sabía perfectamente cómo sería la vida del rey a lo largo del tiempo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta fue a él y le dijo: así ha dicho el Señor, Jehová dice así. Dios es el maestro del tiempo. La Biblia nos dice que Ezequías tenía 25 años cuando él comenzó a reinar. Y en el pasaje de hoy ya él tenía alrededor de 39. Y el rey en ese día se dio cuenta que su tiempo era corto. Su caso estaba más allá del poder del hombre. Y así como el reloj registra cada segundo, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. La enfermedad de este rey era algo terrible. ¿Alguna vez has experimentado dolores que el tiempo en la tierra trae? Un diagnóstico terrible, la muerte de un ser querido. Dios, como maestro, lleva cuenta de cada segundo. El maestro del tiempo. Y por esa razón el verso número 2 nos dice que entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró al Señor, a Jehová. Verso 3, diciendo: oh Señor, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y de que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran lloro, con gran llanto. Y el verso número 4, entonces vino la palabra de Jehová a Isaías. Si fuéramos a Segunda de Reyes 20, nos dice que Isaías apenas iba saliendo del palacio. Apenas iba saliendo y de repente vino la palabra del Señor. ¿Y qué dijo en el verso número 5? Ve y di a Ezequías: así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus, ¿qué? Lágrimas. He aquí, yo añado a tus días, ¿qué? 15 años. Verso número 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad. Algunas traducciones dice: ampararé esta ciudad. Y Segunda de Reyes agrega algo más: por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Mis hermanos, Dios entiende nuestras horas de lucha. Dios entiende tus horas de lucha. El texto lo dijo de esta forma en el verso número 5. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. El rey estaba enfrentando un dolor terrible. Un dolor físico claramente, pero también un dolor emocional. ¿Por qué? Bueno, al escuchar su destino, se volteó hacia la pared, escondiendo su emoción y sus lágrimas. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué se sentía emocional al escuchar su destino? Bueno, porque el rey en este momento aún no tenía hijo para el trono. Y para un líder, esto era humillante. Por esa razón Dios le dijo que ponga en orden tu casa. Tendrás que buscar a otro líder.
Ezequías lloró. Pero el Señor entendió esas lágrimas, escuchó esa oración. Porque nosotros, cuando nos abrimos a Él, Él nos escucha. Hermanos y amigos, necesitamos orar. Ezequías, en medio de su dolor, ¿qué hizo? Oró. Me hace pensar en la vida de Jesús. En Hebreos 5:7 nos detalla: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Cristo fue oído a causa de su temor reverente. A través de las muchas lágrimas, a través de las oraciones, el Señor estuvo presente para Ezequías. El Señor estuvo presente para su Hijo Jesús. Y el Señor desea estar presente para tu vida también. Y en esos momentos, el Señor no solamente entiende nuestras horas de lucha, Él también extiende misericordia. ¿Qué hace? ¿Extiende qué? Misericordia. Verso 5 también dice: he aquí yo añadiré, ¿cuántos años? 15 años. 15 años a tu vida. Y liberaré a ti y a esta ciudad. El Señor no solamente entiende la condición humana, sino que también la repara. El Señor no solamente te entiende, pero te puede arreglar. Con gusto el profeta regresó con las palabras de esperanza. Dios mostró tanta misericordia aquí, añadiéndole 15 años más a la vida del rey Ezequías. Y también por la disposición de defender a la ciudad. La profecía que Isaías había proclamado era una profecía condicional. Tenía una condición: se cambiaría según la voluntad del Señor. Es interesante que el hijo que nació durante esos 15 años que Dios le dio al rey fue uno de los peores reyes que el pueblo tuvo. Manasés. Él fue terrible para el pueblo. Pero conociendo esa información, aún así, Dios fue misericordioso con su siervo. Dios fue misericordioso con su hijo. Por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Así como las manos del reloj avanzan, también avanza la misericordia de Dios para usted. El Salmo 145, verso 8 lo dice de esta forma: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. El Señor el día de hoy quiere ofrecerte su misericordia. Él quiere sanarte como lo hizo con el rey. ¿Sanarte de qué? Bueno, quizás de una condición física, quizás de una situación mental. Él puede hacerlo. Pero estoy hablando de la enfermedad espiritual que ha traído el pecado. Dios quiere extender su misericordia al pecador y darte también seguridad de su salvación. ¿Te gustaría experimentar la salvación del Señor? ¿Te gustaría ver la seguridad que Él te puede ofrecer? ¿La certeza de sus promesas? Bueno, Ezequías quería saber si lo que Isaías le estaba diciendo era verdad. Por esa razón el verso 7 nos da la confirmación. El verso 7 de Isaías 38. Y esto te servirá de señal de parte del Señor, de que hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra. Verso 8, Isaías 38. Yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz,
10 grados atrás y volvió el sol. 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Qué interesante que Dios tiene el tiempo en sus manos. Dios tiene el tiempo en sus manos. ¿Puedes imaginarte este milagro? ¿Qué es un reloj de sol? Traje una foto para que podamos ver el ejemplo. Un reloj de sol es un instrumento que utiliza la posición de la sombra para indicar la hora exacta del día. En la izquierda pueden ver un ejemplo un poco más moderno. En la derecha pueden ver un reloj ya más antiguo, de los tiempos bíblicos. La Biblia dice que Acaz, el rey, quien era antes de Ezequías, tenía un reloj similar a lo que vemos en pantalla. Y en respuesta a la oración de Ezequías, Dios hizo que la sombra se moviera no hacia adelante, pero hacia atrás. Un acto que desafió la naturaleza del tiempo, que confirmó que no hay sombra más poderosa que Dios. No hay sombra más poderosa que Cristo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, mi hermano, no tienes que temer mal alguno, porque Dios está con usted. Así como las agujas del reloj se mueven con autoridad, el poder de Cristo puede mover en tu vida. Puede mover con autoridad para usted. Dios tiene el tiempo en sus manos. Quiero usar este sermón en el día de hoy no solo para motivar a los que enfrentamos desafíos, pero quiero inspirar a nuestra iglesia a pensar en cómo usamos el tiempo que Dios nos da. Imaginen que Dios le diga a la iglesia adventista de Rockingham: les quedan 15 años. Les quedan 15 años. Si eso fuera todo el tiempo que nos quedara como congregación, ¿qué dirías? ¿Qué harías? Primeramente, yo me preguntaría: ¿qué realmente estoy haciendo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo en Rockingham? ¿Qué haremos por Cristo con el tiempo que nos queda? Como muestra de nuestro agradecimiento en este día, pongamos una visión, pongamos una misión adelante para estos próximos años que Dios nos ha permitido. Porque la Biblia es clara que el tiempo es corto. Me hace pensar en las palabras de nuestro Salvador en Apocalipsis 22:12. He aquí, ¿vengo más tarde? No, vengo pronto, dice Jehová, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Mis hermanos, el tiempo es corto, pero eso no es para preocuparte, eso es para motivarte, para decirte que Jesús viene pronto por usted. ¿Quieres conocer a Jesús cara a cara algún día? Eso viene pronto. No puedo decirte que va a ser en 15 años. Realmente nadie conoce la hora o fecha exacta. Pero Dios tiene el tiempo en sus manos. Y Él desea vernos vivir intencionalmente con las horas que nos quedan. Jesús fue consciente de esto en su ministerio. Cuando Él llegó a esta tierra, Él no perdió su tiempo. Vivió de una manera intencional, buscando al ser humano para rescatarlo de sus pecados. Jesús llegó aquí con una misión, con una visión, con la meta de traernos el sacrificio perfecto.
el sacrificio que podría librar al pecador de sus pecados. El sacrificio que te da a usted el privilegio de ser justificado delante de Dios. Jesús vino y tomó una cruz. Tomó esa cruz no porque quería divertirse, pero porque Él conocía tu nombre. Porque Él sabía que la condición humana no tiene el poder para rescatarse. Jesús vino para darte a ti esperanza. Esta tarde me invitaron a oficiar un servicio fúnebre. Me hicieron una llamada de Charlotte, de una familia adventista. Ellos perdieron a su hija, una joven, en un accidente de auto. Había alguien conduciendo enfrente de ella borracho, la chocó e inmediatamente la joven falleció. Hoy tendré que participar en ese servicio. ¿Cómo es la vida del ser humano? La vida es tan corta. ¿Cuál es tu garantía de mañana? ¿Será que llegaremos a casa esta tarde? Me imagino que sí. Pero realmente Cristo viene pronto y no hay tiempo para gastar. Los estudios muestran que la persona en promedio vive alrededor de 80 años. Gran parte de ese tiempo, como ya lo hemos dicho, se dedica a dormir, a trabajar, ver pantallas y comer. Pero Dios te pregunta en este día, ¿cómo lo honrarás en cada momento? Te pregunto en esta mañana, ¿te comprometes a vivir intencionalmente para Jesús? ¿Levantas la mano comprometiéndote a Cristo Jesús? Mis hermanos, grande es su misericordia para usted. Él ha visto tu mano, Él conoce tu corazón y te ha concedido vida. No solamente vida en esta tierra, pero vida eterna.